San Claudio está en el extremo sureste del estado, en Tenosique, muy cerca de la frontera con Guatemala, muy cerca del Ceibo, es decir, está en la mitad del camino entre Tenosique y el Ceibo, en el kilómetro 33, 34, por ahí así. Y tiene varios sitios a su alrededor. Bueno, tanto Tenosique como Balancán y Emiliano Zapata, la zona de los ríos, el lugar donde pasa el río más caudaloso de México, pues debió haber estado ampliamente habitado en la época prehispánica. Y de este proyecto Atlas Arqueológico, para el municipio de Tenosique y para el municipio de Balancán se registraron arriba de 200 sitios arqueológicos en cada uno. 229 en uno, 290 y tantos en otro. Y la cuenta sigue subiendo porque cada vez que vamos y recorremos áreas en las que suponemos no hay nada, aparecen nuevos sitios. Bueno, no nuevos sitios arqueológicos, pero sitios no conocidos. Entonces, San Claudio está aquí en el triángulo anaranjado, y dentro de este mismo mapa ubico varios otros sitios. Uno que está en el borde del Usumacinta y en la desembocadura del arroyo Chiniquijá, como a 4 kilómetros de Boca del Cerro, sí, es Boca de Chiniquijá, se conoce. Está Pomoná, está Santa Elena, está el Arenal, que es otro sitio grande e importante, está Moral Reforma y está el Tiradero. Y junto al Tiradero pues está Aguada Fénix, que para nosotros es prácticamente un solo asentamiento porque no hay interrupción de construcciones entre el Tiradero y Aguada Fénix. Entonces para nosotros lo conocemos como un solo sitio arqueológico, independientemente de que haya estado ocupado en diferentes regiones en diferentes épocas. Bueno, la línea verde entre Tenosique y el Ceibo es el camino que existía hasta 1996. Era un camino de terracería, en algunos lugares era solo una brecha, en otros lugares ya tenía algún trabajo de maquinaria. Y sobre este mismo trazo se hizo la trayectoria de la carretera pavimentada, aunque debió desviarse en varios lugares. Estas líneas rojas, pequeñas líneas rojas que hay a un lado de la carretera, esta otra, si están viendo mi flecha del mouse, bueno, esta otra y alguna por acá, son desviaciones que se hicieron a la trayectoria original del camino para hacer la carretera pavimentada, para evitar afectar sitios arqueológicos. ¿Por qué? Porque solo en la trayectoria se localizaron 22 sitios arqueológicos en los 60 kilómetros que va entre Tenosique y el Ceibo. Ahí, estas tuerquitas que me resultaron interesantes para ubicar los sitios, pero no están muy estéticas que digamos, están la ubicación de estos sitios arqueológicos, y algunos están muy, muy directamente sobre la trayectoria del camino, porque ocurre que este camino va a un costado de la sierra. Todas estas manchas de color más oscuro que aparecen en la fotografía aérea es la serranía, donde está la mayor concentración de árboles, donde no se utiliza para el cultivo o para la ganadería. Entonces aquí es la sierra. Y al pie de la sierra hay un lomerío, y sobre este lomerío están ubicados los sitios arqueológicos, normalmente sobre la cima de las colinas, sobre la cima de las lomas, evitando las áreas inundables, evitando las áreas propicias para el cultivo. En la cima de las lomas se colocan los sitios, y casualmente los ingenieros buscan la cima de las lomas para evitar también
trazar carreteras en terrenos inundables o en terrenos muy planos sujetos a inundación, y entonces van colocando, trazando las carreteras arriba, coinciden en muchos casos arriba de los sitios arqueológicos. Entonces nosotros debimos haber intervenido para que ellos desviaran el camino y evitaran incidir sobre sitios arqueológicos. Uno de esos sitios arqueológicos sobre el que incidían es San Claudio, y San Claudio es el sitio de mayor tamaño en la trayectoria de la carretera de Tenosique al Ceibo. Junto con este trabajo de la desviación de la trayectoria de la carretera, se hizo un programa de salvamento arqueológico y se hicieron excavaciones en 15 de estos sitios arqueológicos. Los que estaban justo en la trayectoria de la carretera debieron excavarse para recuperar materiales, para recuperar información, y cuando estaban en peligro construcciones, bueno, se desvió la carretera. Aquí. Desde un inicio nos llamó mucho la atención la laguna de San Claudio. De hecho, el sitio se llama San Claudio porque la laguna se llama San Claudio. En la política de nombramiento de los sitios arqueológicos, buscamos darles el nombre del rasgo geográfico más cercano. A veces es un poblado, a veces es un ejido, a veces es un arroyo, un cerro. En este caso fue una laguna, y la laguna se llama San Claudio. Entonces le colocamos el sitio, desde que se registró en el 86 le pusieron al sitio por nombre San Claudio. Es esta lagunita, aquí la remarqué con color azul para identificarla, y la identificamos, mucha gente la identificó como un cenote porque es un gran círculo, casi un círculo, que se coloca, que está en un lomerío, y en el fondo de ese hueco está la superficie del agua, pero entre la cima de la tierra y la superficie del agua hay una diferencia de 16 metros. Y había muchas leyendas sobre que la laguna no tenía fondo, que era muy profunda, que alguien había colocado una soga de gran longitud de 75 metros y no lograron encontrar el fondo. Y entonces, bueno, se quedó como que eso era alguna cavidad muy profunda. El año pasado el doctor Takeshi Inomata vino a hacer algunas pruebas para obtener datos del ambiente en la época prehispánica, y el único lugar donde no se ha afectado mucho es en el fondo de estas cavidades. Entonces hizo unos núcleos, es un cilindro de metal que se encaja en el fondo de la laguna o del lago para extraer tierra en el mismo orden en el que se encuentra depositado durante cientos de años, para obtener muestras de materiales que nos puedan o que le puedan indicar qué ambiente privaba en esa época, qué vegetación, qué materiales orgánicos se fueron depositando allí. Y él nos dice que en realidad ese pozo tiene 25 metros de profundidad. Ellos localizaron, y ellos hicieron algunas pruebas, y bueno, localizaron el fondo a 25 metros como máximo. Entonces, bueno, tradicionalmente se le conoce como laguna, pero la gente desde que la vio comenzó a preguntar, bueno, ¿es una laguna o un cenote? Ahora sabemos que tiene la formación de un cenote. Está asociada a una gran placa de piedra caliza, que es esta misma gran placa que se encuentra en toda la península de Yucatán, y que se inicia mucho en la sierra, muy cerca de Villahermosa, ya en el Tortuguero ya hay esa placa de piedra caliza, pero acá en Balancán y en Tenosique, en esta área, todo es roca caliza en el subsuelo. Entonces, esa gran placa yucateca que
que está asociada a estas formaciones, estas placas de piedra caliza, están asociadas siempre a estos cenotes. Geológicamente, bueno, los geólogos le llaman dolinas. Y bueno, aquí en este mapa remarqué algunas otras cavidades que aparecen tanto en la sierra como en el lomerío, y hay varias, hay muchas de hecho. Aquí tenemos 3 y 2, 5, aquí hay otras 2, 7, aquí sobre la sierra hay 2, 4, 6, 13 y con estas son 14. Solo en el espacio de unos 30 kilómetros, 35 kilómetros que hay entre San Claudio y el Seibo. Si avanzamos más hacia el oeste, bueno, aquí tengo otra vez el mapa más ampliado. San Claudio está por aquí, bueno, queda detrás de las imágenes que tienen ustedes de fotografías, de las imágenes de video del grupo, pero en esta área que está donde dice el Retiro, por aquí cerca está Santo Tomás, y aquí están los cenotes que ya se habían promovido por la Secretaría de Turismo, Yaxha y Actunja, pero hay otros más. Está están estos 3 más, 4, 5, y luego está la laguna de Cobá, que también es un cuerpo de agua importante y parece también tener una formación similar de cenote. Bueno, aquí estamos ya en San Claudio. El camino, les decía, lleva esta trayectoria, va digamos, de oeste a este, y aquí da una vuelta hacia el sur y pasa justo en medio del sitio arqueológico. La laguna de San Claudio está aquí, bueno, el cenote. Aquí se ve una línea interna donde se ve un cambio de profundidad. Hay un espacio por aquí en el que puede uno caminar y descender cómodamente hacia el cenote. Otro de estos espacios está por aquí, pero frente al sitio arqueológico la pendiente es muy abrupta. Desciende no vertical, puede uno bajar caminando con alguna dificultad, pero es muy, muy, muy fácil resbalarse y terminar en la laguna, porque sí es muy empinado la pendiente de este lado. Esta línea blanca es el área que se adquirió para hacer las excavaciones en el sitio arqueológico. Aquí en este espacio hay unos 40 edificios en estas 19 hectáreas y fracción que se han comprado. Para esto el gobierno del estado aportó los recursos para adquirir los terrenos. Es parte de un lote de un gran lote de tierra de 100 hectáreas, propiedad de un señor llamado Salustino Sandoval, que falleció recientemente. Y el sitio arqueológico lo localizamos en este espacio, esta línea blanca, este rectángulo blanco que va aquí a un costado de la carretera, es el que delimita el espacio en el que hay mayor concentración de construcciones. Y acá hay otro conjunto en un cerro que está como a 1 kilómetro de distancia del conjunto principal. Y nosotros hicimos un levantamiento topográfico de localizamos 97 construcciones en 70 hectáreas. Este es nuestro mapa. No se ve tan claro. Debí haberle puesto color o líneas más gruesas para que se viera. La laguna está aquí y las construcciones están agrupadas siempre en la cima de lomas. Si ven las curvas de nivel, esta es la cima de una loma. Aquí hay una hondonada que es un escurrimiento de agua. Cuando hay lluvia, escurre agua por aquí. Aquí está otra gran loma. Hay otra hondonada. Luego aquí hay otra loma más pequeña, que es la que está más cercana
al cenote, y luego hay un gran espacio abierto y plano, y después otra gran loma, y sobre la loma, como les decía yo al principio, otro conjunto de construcciones. Y todo eso, todas esas construcciones conforman el sitio arqueológico de San Claudio. Una observación que se hizo muy al inicio es que la gran mayoría de los edificios están orientados en 11 grados al noreste. Su orientación siempre es 11 grados al noreste o la perpendicular, ¿no? Y todo el sitio arqueológico es una gran franja también orientada de este a oeste. Pero la orientación de toda la construcción, de todas las construcciones o de casi todas las construcciones es 11, con pequeñas variaciones de 11 a 12 grados al noreste, con excepción de un solo edificio que está orientado 25 grados, en 25 grados de desviación al este del norte. Este es el primer grupo. Aquí, este grupo no lo trabajamos. Este grupo solo hicimos el levantamiento en parte del terreno del señor Sandoval, el vecino del señor Sandoval, ya no nos permitió tomar más datos de medidas del edificio del lado de su terreno. Bueno, entonces quedó allí incompleto el mapa, pero bueno, tenemos la mayor parte. Este es un paisaje del conjunto principal. El árbol precioso que se ve aquí es ya olvidé el nombre. No es un macuilí. ¿Cómo fue que me dijeron que se llama? Ayer me recordé y olvidé anotarlo. Pero tiene unas flores rosas muy bonitas. Bueno, este es un acercamiento del edificio más alto. Tiene unos 10 metros de altura. ¿No? ¿Mandé? Cocoíte de montaña, que le dicen. Cocoíte. No necesariamente. No, me dijeron otro nombre. Ya me voy a acordar. Bueno, este es un acercamiento del edificio del principal del conjunto 1. Creo que le pusimos el número 67 o 69. No recuerdo qué número le tocó. Y este es el conjunto 2 y el conjunto 3, que están más cercanos a San Claudio. Nos preguntaban, bueno, este es un sitio en realidad pequeño, no es un sitio monumental, no tiene edificios de 30 o 40 metros como Tikal o como Calakmul, no tiene grandes construcciones como Palenque, no tiene palacios. Bueno, pero sí tiene espacios como palaciegos que están encerrándose en su interior con accesos muy restringidos hacia las plazas y que están delimitando pequeños patios interiores, no tan pequeños, pero sí muy delimitados, muy restringidos. No hay acceso a las multitudes aquí, diferente de estas áreas, que son áreas abiertas. Entonces, algo debe tener. Es un sitio pequeño en comparación con los grandes sitios, con las grandes áreas urbanas del área maya, de los mayas, y no encontramos inscripciones, no hay estelas, no hay altares redondos, no hay tableros en los muros que nos platiquen, que nos cuenten las hazañas de los gobernantes, las historias de los gobernantes, las fechas en las que nacieron, las fechas en que gobernaron, sus nombres. Bueno, esta es el otro conjunto, el grupo 4 de San Claudio, ya está fuera del área en que se compró. Lo que se compró prácticamente incluye el grupo 2 y el grupo 3 exclusivamente, que es la mayor concentración de construcciones y en la que hemos hecho excavaciones. Bueno, este es un edificio
excepcional. Es un edificio que se movió en relación con los demás. Bueno, aquí aparece muy cuadradito, pero el norte no está en relación con la línea vertical, sino tiene su desviación. Este tiene 25 grados al noreste. Y originalmente dijimos, bueno, son dos plataformas alargadas, parece un juego de pelota. Pero no, está muy amplio este espacio para hacer un juego de pelota y está elevado. Es una plataforma común con una explanada al frente, en medio, y dos montículos pequeños. Este no es un juego de pelota. Aquí hay una vista antes de la excavación. Eso es una foto muy fea porque le cayó, algún trabajador dijo, ¿para qué nos gastamos tanto tiempo echándole machetes si le podemos echar lumbre? Y miren qué bonito lo dejó. Bueno, aquí ya hay unas imágenes de la limpieza del edificio. Aquí ya está el edificio limpio de vegetación, sin quemarse. Esta parte no se quemó. Y vemos cómo está completamente en ruinas, no se ve casi nada. Solo piedras desordenadas. Aquí ya hay una excavación. Aquí estas hileritas de estacas están hechas para colocar nuestros cordeles y hacer una excavación ordenada, que no se nos pierdan los materiales, para ir controlando de qué cuadrito sale cada tepalcate, cada objeto, cada fragmento o cada objeto que nosotros queramos recuperar. Y normalmente se hacen este tipo de trazos para hacer excavaciones desde lejos del edificio hacia adentro, para ir localizando los pisos de ocupación o la roca madre desde donde se inicia la ocupación, y ir entrando para dar de frente con los muros, para ir localizando los elementos arquitectónicos, porque bueno, aquí no hubo nada, pero en ocasiones podríamos encontrar un peldaño, 2 peldaños, algún espacio, alguna banqueta, un área de interés arquitectónico. Entonces estos se encuentran afuera y entonces los buscamos aquí. No encontramos nada de eso, solo encontramos tierrita y excavamos hasta las áreas en que aparece el Xascap. Les decía yo que ya estábamos sobre la placa de piedra caliza de la península de Yucatán. Entonces es frecuente que no haya mucha profundidad de suelo antes de encontrar el suelo calizo ya de formación marina, o incluso la roca caliza. Aquí tenemos unos pocos centímetros excavados y ya aparecen algunas piedras. Unas son del escombro, otras son piedras que casualmente quedaron ahí, y aquí ya empieza la tierra, el suelo calizo de formación marina. Ya no hay más suelo, y entonces pues ya no hay más ocupación. Estas bolsitas que tenemos aquí, en estas bolsas estamos recolectando nuestros materiales culturales que van localizándose, y llevamos un registro fotográfico de cuadro por cuadro para ir indicando y registrando qué hallazgos tenemos. No hay otra cosa más que escombro aquí, piedras caídas de la parte alta del edificio, del relleno del edificio, del muro, de los muros. Aquí ya vamos más adentro, y también, ¿no? Solo escombro. Pero cuando quita uno este escombro, ya es que empiezan a aparecer cosas como estas, ¿no? Este es otro sector del edificio que excavamos. Hay una gran cantidad de rocas. Parece que estaban haciendo una ampliación que no terminaron. Hay como 4 metros de rocas amontonadas al frente de este muro. Ya no veo el mouse. Aquí está el muro de frente.
Ahí lo encontramos de frente, y lo demás es roca que son piedras que se amontonaron sobre el muro para hacer una ampliación que no terminaron. Bueno, aquí acomodé varias fotografías sobrepuestas en mosaico para ilustrar el corte de la roca desorganizada. Solo este espacio que está más cerca del muro, ahí lo estoy señalando con la mano, solo este espacio que está más cercano al muro es que hicieron algún arreglo de rocas, de piedras, y lo demás está completamente desorganizado, ¿no? Nada más lo acomodaron, lo vaciaron ahí como un relleno. Aquí estamos ya liberando el muro completo, y aquí ya está liberado hasta la esquina. Y aquí comenzamos a hacer nuestros dibujos de registro. Cada piedra en este muro se dibuja en escala para, en caso de un accidente, en caso de un derrumbe, en caso de un error, podamos verificar. Y cuando se consolida el edificio, se le vuelve a poner argamasa. Es posible que quitemos un par de piedras y, bueno, registremos esas piedras que quitamos y que movemos antes de moverlas, para después colocarlas en su mismo lugar. Aquí hay otra sección, otra cara del edificio, es la cara sur. Está un cuerpo y luego hay otro cuerpo allá atrás, ¿no? Un muro pequeño y luego allá atrás otro pequeño. Y aquí casi se derrumbó por completo, solo quedó la base del muro. Y bueno, también es frecuente que encontremos en San Claudio, es frecuente que encontremos entierros humanos, sobre todo en lugares en que se ocupan durante muchos años. Es frecuente encontrar depósitos de cadáveres. En la época prehispánica, aún en el siglo XVI, no había la noción del cementerio como la conocemos ahora. El cementerio municipal, que es un solo lugar en las afueras de la ciudad o en las afueras del pueblo, en donde se llevan a depositar los cadáveres. Esa es un concepto después de 1860, después de las leyes de reforma, en que se retira a la iglesia del monopolio que tenía del registro de nacimientos, de fallecimientos, de matrimonios, de todo esto que ahora lleva el registro civil. Y entonces se crean los cementerios civiles, que están siempre en una orilla de la ciudad, fuera de la ciudad, o en un espacio que en algún tiempo fue fuera de la ciudad. Pues el cementerio de Villahermosa, ya ahora lo vemos muy céntrico, pero eso en el siglo XIX era un extremo de la ciudad. Bueno, pero en la época prehispánica no existía eso. Bernal Díaz del Castillo dice que en el siglo XVI, a la llegada de los conquistadores, la gente acostumbraba a enterrar a sus muertos debajo del piso de sus casas. Y es frecuente encontrar, cuando encuentra uno casas, encontrar entierros abajo de estos pisos. Bueno, esto lo encontramos en la estructura 12 y es parte de las costumbres que tenían en la época prehispánica, específicamente en San Claudio. Los entierros siguen la misma orientación de los muros arquitectónicos. Por ejemplo, para nosotros excavar y encontrar justo de frente en los edificios, trazamos nuestros cuadros, igual 11 grados al noreste, y entonces nuestro entierro aparece alineado a nuestro cordel,
Y no es porque tenga en cuenta nuestro cordel, sino al revés. Nosotros colocamos el cordel en función de la orientación de los muros de los edificios y estos restos están orientados en la misma orientación. Es una costumbre que colocan, no hacen un nicho como tal, sí hacen algún arreglo. Hemos encontrado más de 30 entierros en San Claudio. Y por ejemplo, tiene aquí una piedra, otra piedra y algunas piedras pequeñas alrededor, que son las que delimitan el espacio donde va a ser sepultado el cuerpo. Y luego sobre el rostro le colocan una vasija. Esto que se ve, a ver, aquí, este espacio, son los restos de una vasija que está quebrada en muchos pedazos, pero está cubriendo el rostro y la cabeza del difunto. Si continuamos, bueno, hacia allá están los húmeros, los cúbitos y el radio, las costillas, la columna vertebral. Acá se ve un fémur, el de acá está muy deteriorado, y acá tibia y peroné y los pies. Y de este lado, pues es un acercamiento del cráneo, para que lo vean. Está muy deteriorado, está a muy poca profundidad, excavaríamos 30, 40 centímetros y allí apareció. Bueno, este otro es la esquina de una de estas plataformas que consolidamos. Estamos ya resanando, colocamos argamasa alrededor de las piedras para consolidarla y evitar que se derrumben. Después de 1000 años de estar allí, la cal ya se degradó, la tierra y las raíces ya tiraron la mayor parte de la cal. Hay piedra, hay tierra, hay raíces. Entonces quitamos todo eso para consolidar el edificio y que quede en el mismo lugar. Bueno, ahí están parte de los trabajos. Esta es la línea superior del muro y cómo está detrás. Este es el muro visto de perfil. Y aquí están las imágenes de la laguna, lo que todo el mundo quiere ver. El paisaje es muy bonito. Hay algo más que se me olvidó decir. Otra cosa que no vemos aquí son sillares. Las piedras tienen una sola cara que dan al frente, pero es una sola cara para dar al frente y no hay hiladas, no hay rocas, no hay piedras cortadas en rectángulos o en prismas para hacer muros muy estables. Entonces eso contribuye también a que se hayan caído muchas de las cosas. Es la estructura 1, es el edificio más alto de San Claudio, que fue intervenido. Tiene 10 metros de alto de un lado, del lado que da hacia el norte tiene unos 10 metros de alto, y del lado que da hacia la laguna y que da hacia una explanada apenas tiene 5 metros de alto, porque está colocada en la orilla de la cima de la loma. Dejan la cima de la loma para hacer una explanada y la orilla la ocupan para construir esto. Se consolidaron algunos muros, no está completa la excavación, no está completa la exploración, pero no parece haber ya mucho de eso, ¿no? Hubo mucho que se perdió porque durante la construcción del camino utilizaron parte de este edificio para construir ese camino que debió haberse hecho a finales de los 70s o a principios de los 80s. Y se destruyó gran parte de esto, ¿no? Además, los árboles hicieron su tarea, entonces se destruyó mucho de los muros que ya de por sí eran inestables por no estar colocados completamente de plano uno sobre el otro, por la que las piedras no son tan regulares, y entonces no está, hay mucho de esto que se perdió. Mucho del edificio que no puede
ser restaurado porque ya no sabemos dónde están los muros. Bueno, y aquí vamos a los hallazgos. Este es un cuadrito de la clasificación de cerámica de varios sitios en la región. Aquí está Uaxactún, que está ubicada pues desde 600 años antes de Cristo hasta 900 después de Cristo. Calakmul, que tiene una cronología similar. Piedras Negras, que también tiene una cronología similar. Y San Claudio, pues no tenemos una cronología tan larga. Lo más antiguo que encontramos aparece, aparece alrededor de 300 años antes de Cristo. Es una cerámica de color rojo ceroso. Es como este plato que se ve aquí. Es un tipo de cerámica que se identificó primero en el Petén, en Uaxactún, en Tikal, y a partir de ahí se les puso nombres, ¿no? Entonces esta le llaman cerámica Paso Caballo cerosa, es una cerámica cerosa, tiene una contraparte en color negro, otra en color blanco, otra en color bícromo. En fin, hay varios tipos de cerámica. Es una cerámica de muy buena calidad. El acabado es muy brillante, por eso le llaman ceroso. Parece que tuviera untado cera por el color, el acabado brillante que tiene. Y data de esta época, de unos 300 años antes de Cristo hacia 300 años, hacia 300 años después de Cristo. Y de ahí hay un espacio vacío y luego tenemos otras ocupaciones digamos del 300 después de Cristo hacia 850 después de Cristo. Y la otra cosa interesante que nos encontramos fue que mucha de esta cerámica, toda esta cerámica de San Claudio, es muy similar a la cerámica que se encontró en Piedras Negras. Bueno, hay una tradición muy larga de cerámica del Petén guatemalteco que también se encuentra en México. Los mismos tipos que se encuentran en sitios como Uaxactún y Tikal y en muchos sitios del Petén guatemalteco se encuentran en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo, en gran parte del área maya. Entonces, la cerámica de San Claudio pues tiene esta misma tradición, pero especialmente es muy similar a la cerámica de Piedras Negras. Y Piedras Negras está en línea recta a unos 30 kilómetros de San Claudio. Está en línea recta hacia el Sumacinta, hacia Guatemala, y está a 30 kilómetros de distancia, 40 cuando mucho. Claro, el acceso no es tan fácil, hay que buscar caminos para poder llegar, pero es factible caminar de San Claudio hacia Piedras Negras. Bueno, estos son otro cuadro de los tipos de cerámica. A la gente que no es arqueólogo no le va a decir mucho, excepto que pues tienen más o menos contemporáneo, igual con Piedras Negras, con Barton Rami, con Ceibal, con Altar de Sacrificios, con Tikal, con Uaxactún. Ocurre más o menos la misma situación que muchos de los sitios del área maya. Hacia el 800 después de Cristo, pues queda desocupado, no se vuelve a ocupar, no se sabe qué ocurrió, se abandona el lugar. Aquí hay un fragmento de una vasija que se encontró asociada a un entierro, no está completa, pero mucho de esto era un vaso aparentemente, es un vaso polícromo,
Ahí hay una aproximación a otra vasija del mismo tipo. Esta es la cerámica de Piedras Negras. Esta no es de aquí, se las puse como comparación. Este sí es de San Claudio y también es similar a otras. Esta pieza viene de la estructura 1, de la estructura más grande que restauramos, y es uno de los entierros más ricos que encontramos, ¿no? Está detrás de la escalera, al final de la escalinata del edificio, estaba sepultado y tenía este gran plato colocado sobre la cabeza. Está matado intencionalmente, se perforó para que no fuera utilizado para otra cosa, pero es una perforación pequeña. Y bueno, el tiempo hizo que se rompiera y ya la restauración, bueno, quedó así. Y junto con tenía dos vasijas más junto a la pierna derecha. Y eso era todo. La mayor parte de los entierros de San Claudio son entierros de personas muy austeros. Probablemente algunos tienen unas lajas de canto colocadas y luego otras lajas encima más grandes para hacer un pequeño nicho, pero muchos están colocados directamente sobre la tierra y abajo de los pisos de las casas. La estructura 4, que fue otra de las estructuras que excavamos, está muy cerca de la laguna. Suponíamos que era un altar y no, resultó ser una vivienda. Y aparecieron, ya saben, pues cosas con las que puede uno identificar las viviendas, ¿no? Los metates, las manos de metate, el metate viejo que se quebró, por ahí apareció arrumbado, varios metates, como no están hechos en roca basáltica, están hechos en roca de caliza, son más deleznables, se desgastan más y más rápido se parten o se les hace un hoyo, y entonces se abandonan, y entonces pueden aparecer varios por ahí. Esta es otra vasija que también forma parte de un entierro, aparece siempre, bueno, ya lavada y recuperada, se ven así los fragmentos, y ya la vasija restaurada queda así de este modo. Estos otros dos platitos, por eso les digo que son muy austeros, son unos platitos muy pequeños y sin embargo se utilizaron para cubrir el rostro de un difunto. Algunos son tan pequeños que apenas alcanzan a cubrir la frente, los ojos y la nariz de una persona. No son tan grandes. Suponemos que se utilizan o se colocan para evitar que la tierra caiga sobre el rostro de la persona, pero no tenemos otra idea, ni sabemos si tenían otra intención excepto esa. Este es otro de los vasos recuperados. A pesar de que está polícromo y aparenta tener glifos, en realidad estos son imitaciones de glifos. Les llaman pseudoglifos porque tienen la forma de los glifos y están escritos como si fueran glifos, pero en realidad no dicen nada. Aquí hay otro fragmento de cerámica polícroma de San Claudio, ahí ya se me pasó, de San Claudio, y aquí abajo una vasija similar, un dibujo de una vasija similar de Huachactún, con un rostrito de Tlaloc, que es el mismo que está aquí. Tlaloc es el dios de la lluvia en el altiplano. Sin embargo, la presencia de Tlaloc está registrada en el área maya desde muy antiguo, desde 378 años después de Cristo, con la llegada de un grupo de teotihuacanos a Tikal. Un grupo de gente, el búho lanzadardos, encabezado por un búho lanzadardos, llega a Tikal, se establece en Tikal, y casualmente el mismo día que aparece registrado como el día de su llegada es el día en que muere el gobernante de Tikal,
y a partir de entonces gobierna un personaje llamado Siyacac, nacido del fuego, que es venido de Teotihuacán, y a partir de entonces aparecen vasijas teotihuacanas, hombres con escudos diferentes, hombres con lanzadardos, y aparece toda una iconografía, incluyendo la imagen de Tlaloc en el área maya, que no apareció, que no se veía antes, ¿no? Esta otra es una cerámica gris que tiene decoración de monitos. Es típica la decoración de monitos en esta cerámica gris fina del clásico tardío, ya de 750, 850 años después de Cristo. Aquí hay otra cerámica Sierra Rojo, de la más antigua que encontramos en San Claudio, 300 años antes de Cristo, 3 siglos alrededor de la época de la era cristiana, y hay pues de todo, ¿no? Unos cuencos, unas ollas, unos platos con agarraderas. Los diseños se ven muy de vanguardia, pero tienen 300 años antes de Cristo. Bueno, nos preguntábamos siempre cuál era la razón de ubicar San Claudio allí. Y esta es la razón. Durante todas las excavaciones estuvimos encontrando fragmentos de rocas muy duras, de pedernal y de gran cantidad de desechos de talla del pedernal. Y encontramos que en toda la cuenca del río San Pedro Mártir, el río San Pedro Mártir entra a México a partir del Ceibo, va con el rumbo al noroeste, y a la altura del Ceibo, más o menos, da la vuelta y entonces se enfila hacia el norte y va directo de sur a norte hasta San Pedro, hasta el poblado de San Pedro, hasta donde está el Tiradero y donde está Guadafénix, y ahí hace un quiebre hacia el oeste para, ¿cómo se dice? Desembocar, anexarse, vaciar sus aguas en el Usumacinta. Y entonces hay muchos sitios importantes en esta área. Bueno, San Claudio no es tan importante. Bueno, y entonces localizamos, aparte de los sitios, localizamos esta gran cantidad de rocas que utilizaron como construcción, como relleno, pero también como materiales para hacer las herramientas cortantes de la época prehispánica. Si escuchamos por ahora el lenguaje de los grandes imperios actuales, ellos usan siempre el término de bienes estratégicos para referirse al petróleo, al acero, a 2 o 3 materias primas que son estratégicas para hacer el desarrollo económico de un país, ¿no? El petróleo para hacer el combustible que mueve las fábricas, y el acero, que es con lo que se hacen las herramientas y la maquinaria y las armas. Entonces, el acero y el petróleo son por ahora los bienes estratégicos del siglo XX. Pero en la época prehispánica no teníamos conocimiento de los metales. Entonces, los bienes estratégicos eran la obsidiana y el pedernal. La obsidiana y el pedernal eran utilizados en todo México, en toda América, para hacer las herramientas cortantes, tanto las herramientas de trabajo como las armas. Y en la cuenca del río San Pedro Mártir hay
un yacimiento de pedernal que ha sido cortado por el río, que ha sido cortado en piezas en frente a San Claudio y frente a muchos de los sitios que están entre Tenosique y el Ceibo. Se encuentran mucho de esto, no solo en los sitios arqueológicos, también en el terreno natural. Son nódulos de pedernal que cuando están en la naturaleza se ven así, como unas piedras comunes y corrientes, ¿no? Con una corteza muy desgastada, con muchos huequitos, áspera, pero si golpea uno una orilla, ya se ve la superficie muy lisa y se ve la principal característica que utilizan que tienen estas piedras para ser utilizadas como armas, para hacer instrumentos cortantes, utensilios cortantes, que es la fractura en forma de cono. Los arqueólogos dicen fractura concoidea. Bueno, pero les voy a explicar. Es lo mismo que pasa cuando una piedrita golpea un parabrisas y se hace del lado exterior donde golpeó la piedrita un puntito y del lado interior un hueco más grande. Se rompe en una forma de cono el cristal, el vidrio. La obsidiana es un vidrio volcánico, se rompe así. Esta es una roca metamórfica hecha a partir de la roca caliza. Siempre está asociada a la roca caliza y también se fractura como un cono. El pedernal es mucho más duro que la obsidiana. La obsidiana es más fácil de trabajar. No hay en todos lados, solo hay en espacios, en áreas volcánicas, ya sabes, en el altiplano, en Puebla, en Veracruz, en el Pico de Orizaba, en el occidente de México, en El Salvador, en Guatemala, siempre asociado a espacios volcánicos. Y el pedernal está asociado a ¿cómo se dice? A áreas de roca caliza. Entonces, aquí entre San Claudio, entre el Ceibo y el Tiradero, hay gran cantidad de piedra de pedernal que se utilizó para hacer utensilios cortantes de piedra, y eran los que más bueno, aquí hay un acercamiento, ¿no? Esta es la corteza áspera del pedernal que está en la naturaleza. Aquí le rompí un pedacito para comprobar que sí era pedernal, y aquí está ya la superficie y las líneas que quedan afiladas cuando se desprenden lascas de estas piezas. Y casualmente estas rocas que recoge uno cerca de San Claudio y cerca del río San Pedro tienen más o menos el tamaño de una mano o un poco más grande, y esta, por ejemplo, la de la izquierda, tiene la forma de un hacha. Únicamente hace falta quitarle lo que le sobra porque es una piedra muy gruesa, pero a partir de esta se puede hacer un hacha de piedra, como esta o como esta. Estas sí son prehispánicas, ¿no? Estas se requiere una tecnología para hacerla, una práctica para poder quitar pequeñas lascas, ir devastando el material hasta darles la forma y el acabado. Y bueno, en San Claudio aparecieron, además de las toneladas de desechos, aparecieron muchas de estas piezas que están en nuestra colección del Centro INAH Tabasco, que forman pues parte del utillaje, de todo el bagaje material que utilizaron en la época prehispánica, tanto para cacería, como para corte, como para limpieza del terreno, como para preparación de alimentos. Hay hachas, cuchillos, raspadores, navajas, de todo. Y especialmente cosas como estas. Hace unos días, bueno, la presentación de Hans Marx de la Vega les mostró estos excéntricos. Son cosas que aparecen en los códices, son cosas que aparecen en las imágenes de los vasos pintados, o en los relieves de los mayas mostrando lanzas. Tienen normalmente estas puntas. No son puntas que se utilicen para la guerra, son armas votivas, son armas de
de lujo, ¿no? Están tan finamente, tan delicadamente acabadas, cada puntita de estas, que si se utiliza en una lanza para lanzar, pues se quebraría la puntita, se quebrarían estos espacios, para no hablar de esta que tiene la forma de una serpiente, ¿no? Y ya Hans nos contaba que estaban asociadas al dios de la lluvia y a las ofrendas de los dioses de la lluvia. Aquí está otra con otro tipo de iluminación para que se vean más claras, un fondo diferente. Y es un pedernal de color blanco, muy clarito. Estas aparecieron ahí también en la estructura 12, en aquella estructura que les decimos que no es un juego de pelota. Y estas son otras de las hachas, ¿no? Esta incluso tiene una roca más burda, no necesariamente es un pedernal, parece una cuarcita, que es una piedra que también aparece allí. Hace unos años me inicié en el tema de la arqueoastronomía, no con tanta vehemencia ni con tanto conocimiento como Hans, pero conociendo que la estructura 12 era la estructura que estaba diferente de todas las demás, 25 grados al este del norte, quise comprobar que de verdad tenía una orientación astronómica, y entonces me fui un 21 de diciembre a San Claudio en el amanecer. Bueno, me fui desde antes y amanecí en San Claudio. Llegué como a las 5 de la mañana, puse mi tripié, alineé el tripié hacia el este, alineado hacia donde yo suponía que iba a salir el sol, que era en este lugar, que es la parte más al sur que sale que es la salida del sol en el solsticio de invierno. Y bueno, aquí estaba todavía una estrellita. Empezó a amanecer, se ilumina el sol, se ilumina el cielo antes de verse el sol, antes de que salga, más en estos lugares. Recuerdan que les dije que estamos en la cima de una loma, entonces el horizonte no se ve a la altura de los ojos, se ve un poco hacia abajo. Y el sol apareció y el sol no salía en el horizonte alineado. La razón es la siguiente: el sol en 21 de diciembre aparece a 22 grados 43 minutos al sur del este, y este tiene 25, ¿no? Entonces tiene un grado más hacia afuera, entonces por eso no aparece alineado. Pero después de un rato ya empezó a verse, y cuando me alineé con el muro, resulta que sí se alinea el muro con el sol en el solsticio, solo cuando el sol sube lo suficiente para estar al nivel de la salida del sol. En el horizonte, que es más bajo, no se nota. Entonces yo no sé si esto es casual o no. Puede que haya sido casual. Me dijeron alguna vez, pues sí, es que está orientado hacia el solsticio, pero les quedó chueco porque se pasaron tantito, entonces no está completamente alineado. Está alineado, pero está mal. Y ahí yo la veo alineado cuando está el sol al mismo nivel del muro en el horizonte, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra vez un mapita de San Claudio, un mapita de la región con los sitios arqueológicos. Piedras Negras aquí abajo y su glifo emblema, Santa Elena y su glifo emblema, Pomoná y su glifo emblema, Moral Reforma y su glifo emblema, y Palenque también con su glifo emblema. Y pongo a colación los glifos emblema porque los glifos emblema solo ocurren en lugares que son capitales de un territorio,
capitales de un señorío, capitales de una ciudad-estado. Bueno, le hemos tratado de llamar de varias formas los arqueólogos, nadie se ha puesto de acuerdo. En inglés les parece hasta reinos, cada vez se parecen más a los reinos europeos del medioevo, pero preferimos llamarles de otro modo para no confundirnos. Y cada vez más los gobernantes de mayas del periodo clásico se parecen más a los reyes medievales, cada vez más. Cuxcabal es el término que usan para un señorío, para un territorio de estos también en Yucatán, Cuxcabal, que es como el territorio, el independiente de los otros. Entonces, pues San Claudio no tiene un glifo emblema. Formó parte, según algunos epigrafistas, del territorio de Piedras Negras. Piedras Negras, les digo, está muy cerca de San Claudio, a 30 o 40 kilómetros, y Yaxchilán acá, Palenque está acá, Pomona. Y cambió un poco la geografía. Hacia el 613 nos dice Peter Matthews que Palenque tenía su territorio aquí, Tonina también, Pomona tenía un territorio, Moral Reforma no aparece como si tuviera un territorio, pero también tiene un glifo emblema, entonces también tuvo un territorio propio. Yaxchilán, La Canjá, el Perú, que ahora le llaman Huacá, Altar de Sacrificios, Aguateca, Ceibal, Huachatún. Bueno, esos son los más cercanos. De todos estos, este es para hacia 692, ya había fallecido Kinich Hanarpacal, pero estaba gobernando hacia 692, estaba gobernando su hijo, Cambalam, y bueno, ya para ese entonces estaba igual Pomoná y Moral Reforma como territorios independientes, cada uno con sus problemas. Palenque y Huachactún eran los territorios, y Calakmul, por ejemplo, Palenque y Calakmul eran los territorios más grandes, junto con Tikal, y Calakmul era así como el territorio más expansionista de la región. Palenque también tenía su parte en eso, y se expande hacia Pomoná y ocupa Pomoná. Aparece un gobernante de Pomoná prisionero en Palenque, hay los restos de este gobernante enterrados en el Templo de la Calavera. En Moral Reforma hay una estela, la estela 4 de Moral Reforma, que habla de un hombre que es elegido gobernante con los auspicios del señor de Calakmul, cuando este gobernante tenía 5 años de edad, y un año después lo vuelven a nombrar gobernante, pero ahora bajo los auspicios del señor de Palenque, y se la pasa así, Moral Reforma, siendo medianamente independiente o parcialmente dependiente o de Calakmul o de Palenque, dependiendo del poderío de cada uno. Hay una disputa muy fuerte por el territorio en este lugar, y pues la disputa por el territorio puede bien haber sido, o la causa de esto puede bien haber sido el yacimiento o la presencia de este yacimiento de Pedernal, que se extiende pues por prácticamente a lo largo de todo el río San Pedro, por lo menos en la parte mexicana. No conozco mucho la parte del río del lado de Guatemala. Supongo que tiene las mismas características en alguna parte, pero por lo menos la parte más cercana a México. Pero del lado de México, todo este espacio cercano al río San Pedro Mártir, hay roca de pedernal recortada, extraída,
erosionada por el río. Es hacia Moral Reforma y hacia el Tiradero hay fragmentos más grandes, hay grandes placas, hay grandes lajas de pedernal, y hacia San Claudio menos grandes, nódulos más pequeños, de modo que ¿qué pasó allí? De modo que a ver, sí. Ya se acabó. De modo que que la mayor parte de las herramientas y de los materiales que están hechos de pedernal conservan parte de la corteza del exterior, de la corteza rugosa del pedernal, se encuentran sobre una o sobre las dos superficies de las herramientas, no de las puntas de proyectil, que son mucho más delgadas, pero sí de las hachas. Las hachas, que tienen por su naturaleza, tienden a ser más gruesas, muestran siempre porciones muy pequeñas de esta corteza exterior del pedernal en los artefactos ya concluidos y ya en uso, ¿no? Bueno, pues creo que lo voy a dejar por ahí, de ese tamaño. Ya no tengo más imágenes que mostrarles. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Muy bien, pues muchas gracias. Le cedemos la palabra al secretario. Bueno, pues qué interesante plática. Todo este tema, pues nos vuelve a regresar a este gran tema de los ríos mayas, al comercio. Tú nos cuentas que había piezas de otros lugares, quiere decir que había un gran movimiento comercial, guerrero, etcétera. Y mucho de esto fluyó a través del río. También me llamó mucho la atención que mencionaste a Cienfuegos, que fue un personaje pues sumamente importante y que llega precisamente por el río San Pedro Mártir, que además hay que recordar que el río San Pedro Mártir es un río que está represado por los mayas artificialmente, aprovechando las coyunturas geográficas, pero bueno, está represado por los mayas. Y este personaje, Cienfuegos, fue realmente muy importante porque se considera pues un invasor que sin generar una batalla muy grande llega a controlar Tikal y genera una dinastía en nombre de Búho Lanzadardos, si yo no mal recuerdo, José Luis. Él era emisario de Búho Lanzadardos, y precisamente él llega a Huaca, el Perú, que está en las orillas del río. Y ya de ahí de Huaca él hace la conquista de Tikal. En Tikal tuve la oportunidad de conocer un templo que tiene estas clásicas figuras, ¿no? Con los círculos. Sí, con los círculos en los ojos. Y bueno, eso nos vuelve a poner en contexto de la importancia de toda esta región. Y esta lámina que muestra, a mí me sorprendió, esto no lo sabía, por ejemplo, toda esta gran cantidad de zonas arqueológicas que están en el borde de los cerros. Pues eso quiere decir que todas están muy cerquitas unas de otras, que hubo una gran intensa comunicación entre ellas. ¿Son más o menos de los mismos periodos, José Luis? No hemos estudiado todas, se trabajaron 15, todas son del periodo clásico, no ha aparecido material anterior a 200, 300 años antes de Cristo en ninguna de ellas. Entonces sí son contemporáneas, y sí la mayoría se dedicaban a la talla del pedernal. Sí se dedicaban a la talla del pedernal. Yo estoy suponiendo incluso que pues estos espacios, estas áreas, pues estaban independientes de esta red de intercambio muy grande que existía en la época prehispánica de obsidiana, y que en gran parte era controlado por Teotihuacán. Teotihuacán tiene control sobre un sitio, sobre un yacimiento de ¿cómo se llama? De obsidiana
en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en la Sierra de las Navajas. De ahí sale una obsidiana de color verde botella, ¿sí? Que se distribuye en todo el país. Pero estos lugares en los que hay pedernal, pues ni siquiera les hizo falta tanto tener tanta obsidiana, ¿no? Entonces, sí se encuentran fragmentos de obsidiana, normalmente muy pequeñas navajitas, pero lo que se encuentra en grandes cantidades son desechos de talla de pedernal. Tan grandes cantidades como para rellenar una plaza. En la plaza principal, frente a la estructura 1 de San Claudio, excavamos y hay unos 30 o 40 centímetros, una capa de 30 o 40 centímetros de desechos de talla de pedernal que utilizaron pues, para emparejar la plaza. Muy bien, creo que se congeló por ahí. Sí, los desechos de talla de una buena parte del sitio. Y también esos desechos de talla son utilizados en ocasiones como relleno del edificio. Están los rellenos, están las plataformas, los basamentos rellenos de piedra, y de repente entre tantas piedras mueve uno una piedra y sale un montón de desechos, de lascas de pedernal que fueron a vaciar ahí, como que vaciaron una canasta. Ahí ponle, ahí déjale. Es parte del relleno ya. Ya no se utilizó para cortar, ya no se utilizó como instrumento, son desechos. La talla del pedernal produce muchos desechos y en toda esta región aparecen muchos de esos desechos. Concentraciones de desechos, grandes concentraciones. Muy bien, hay varias preguntas, Carlos. Entonces, a partir de esto, nosotros, adelante. Perdón, es que como se cortó un poco, pensé que habías terminado, José Luis, es que hay varias preguntas para que te las vayan pasando y Carlos, sí. ahí. Escucho. Muy bien, muchas gracias. Pues empezamos con las preguntas. Tenemos una pregunta de Yolanda Ruanova. Ella pregunta si se sabe ya la temporalidad del sitio. Sí, hay de 200, 300 años antes de Cristo hasta 800 después de Cristo. Cuando viene el colapso maya, también San Claudio deja de estar ocupado. Muy bien. Guadalupe Honorio, ¿se sigue trabajando en la zona de San Claudio? No. La última vez que se excavó fue 2009 y desde entonces no hemos hecho excavaciones. Muy bien. José Antonio Reyes, muchas gracias por la plática. Estimado colega, pregunta, ¿ya se han realizado exploraciones subacuáticas en el cenote de San Claudio? Todavía no, pero ya platicamos con la gente de arqueología subacuática y en un futuro cercano vendrán y harán algún reconocimiento. Melquisedec Escalante, ¿se va a presentar alguna plática sobre moral reforma? Pregunta. Sí, sin duda. Eso que ni lo duden, ya vendrá. Muy bien. Tenemos acá una pregunta a través de la transmisión de Facebook Live. Carlos Zapata, él menciona zonas arqueológicas, historia prehispánica, áreas naturales protegidas, ríos, pantanos, culturas vivas, gastronomía, con tanta riqueza ¿qué más necesitamos para ser una potencia en el turismo? Él dice que es una pregunta. ¿Qué más? Con tanta riqueza, ¿qué más necesitamos para ser una potencia en el turismo? Uy, eso creo que no es pregunta para mí, pero... Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de esa riqueza y ponerla en valor. Toda riqueza no es suficiente
a menos de que nosotros no la aprovechemos de una manera ordenada, adecuada. Y a veces pensamos que todo se debe a grandes infraestructuras y grandes inversiones, pero simple y sencillamente todas estas historias que tenemos por contar y todos los sitios que están abiertos, pues no los visitamos ni los propios tabasqueños. Tenemos que activarnos todos y tenemos que ser más corresponsables en conocer nuestro estado, promoverlo. No podemos querer y menos promover lo que no conocemos. Entonces, esa es en mucho la razón de estas pláticas, que podamos ver todo el gran valor, el gran contenido que tiene Tabasco como destino y el gran potencial que sin duda tiene y que servirá para el desarrollo de todos los tabasqueños y de Tabasco sin ninguna duda, ¿no? Habrá que ponerlo en valor, difundirlo, por supuesto empezar a hacer algo de desarrollo, pero lo primero es tener que conocer nuestro estado. Es una obligación moral, creo, para todos después de esta pandemia, visitar los lugares, comprar artesanías tabasqueñas, no regatear los precios por las artesanías tabasqueñas, sabiendo el gran valor que tienen histórico de ese contenido milenario de tantos años, y bueno, ser solidarios, ¿no? Y yo creo que ahí podremos llegar a hacer grandes cosas. Muy bien, tenemos muchos saludos. Yolanda Ruanova dice que probablemente estos sitios debieron ser abastecedores del Pedernal para varios otros sitios. Así es, sí. Sí, muy bien. Tenemos un saludo. Tenemos tantos desechos y tanta producción de Pedernal que suponemos que ya no era una producción interna, sino era una producción para el mercado. Correcto. Muy bien. Tenemos un saludo a través de Facebook Live. El doctor José Saint, director de... Carlos, pero por ejemplo, solamente este comentario. ¿Sigue estando ahí el Pedernal? ¿Sigue estando el Banco de Pedernal del Río San Pedro? ¿Por qué no lo trabajamos y lo vendemos? Hasta eso, pues, por ejemplo, y son piedras, pero si las pudiéramos poner en trabajar, obtener los permisos del INAH, generar reproducciones, pues ahí habría un potencial de negocio y una posible atracción turística. Simplemente por comentar, perdón la interrupción. Adelante, Carlos. Sí, decía de parte del doctor José Saint, director de Desarrollo Cultural y Salud de la Sectur Federal, manda un saludo de parte también del secretario de Turismo Miguel Torruco. Excelente presentación, un fuerte abrazo de parte del doctor Saint. También el arqueólogo, el maestro Hans Marx, que él comenta que es una charla muy tabasqueña, muy amena. Muchas felicidades al arqueólogo José Luis Romero. El maestro Manuel del Prado, excelente plática, felicidades arqueólogo. La comunidad Cobatab le agradece mucho esta información tan importante y mucha razón tiene el secretario de Turismo. Hagamos que el mundo vea a Tabasco. Muchos otros saludos que se los vamos a hacer llegar al arqueólogo José Luis Romero Rivera. Son todas las preguntas que tenemos hasta ahorita. Arturo Loyo, saludos. ¿Existe algún plan para desarrollar proyectos de infraestructura turística que ayuden a activar estas zonas donde pueda sumar esfuerzos y sacar proyectos sustentables? Él dice que tiene varias propuestas. Pues, las propuestas que tenga, con mucho gusto. Parte de lo que hacemos en la Secretaría de Turismo es dar asesoría técnica a cualquier persona que tenga un proyecto. Es decir, nos traen sus proyectos y nosotros ponemos todo el conocimiento de la Secretaría, tanto el área de promoción, el área de gestión de conocimiento, el área de desarrollo, y procesamos su información para ayudarlo a construir un proyecto más sólido, y luego le ayudamos incluso a buscar posibles fuentes de financiamiento. Muy bien, aquí unas dos últimas preguntas de una persona que se llama Gerardo Rosado. ¿Cuál podría ser la razón por la cual todos los edificios, con excepción de uno, estén alineados a la misma latitud? ¿Y por qué este único edificio se habría construido con una orientación diferente a la de los demás? Bueno, suponemos que la orientación diferente es porque se orientó hacia el sol, hacia la salida del sol en el solsticio de invierno. Esa es la razón. Ya Hans por allí, hace unos par de semanas,
nos platicaba de hacia dónde está dirigido cada edificio. Si recuerdan, ¿no? De dónde sale el sol o hacia dónde se pone y cómo se orientan y cómo se alinean los rasgos geográficos, los picos más elevados de la sierra con el edificio más alto de San Claudio en fechas así muy específicas, ¿no? Que no necesariamente son los solsticios y los equinoccios. Muy bien, pues muchas gracias, arqueólogo. Son todas las preguntas que tengo. Yo le cedo la palabra al secretario para que nos dé un último mensaje final. No, pues agradecerles a todos, la verdad, el interés y estar aquí el día de hoy y invitarlos el próximo viernes en pasaportetabasco.com. Muchas gracias en nombre del gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, del gobierno del estado, a todos los conferencistas, en particular hoy a José Luis, que además es el del Centro INA Tabasco, ¿no? Pues muchas gracias y sigamos construyendo un Tabasco más fuerte, más solidario y más importante para el turismo. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Pues en nombre del gobierno del estado de Tabasco, en nombre del licenciado Adán Augusto López Hernández, de la Secretaría de Turismo y del secretario José Antonio Nieves, les damos las gracias por habernos acompañado esta tarde. Les esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Le mando un saludo a la señora Carolina Vargas, que no ha faltado a una de nuestras presentaciones, ya se ganó la membresía. Ni Cristi Royan, ya estamos hablando de que ni Gerardo Bravata tampoco. También. No ha faltado. Ya vamos a crear una tarjeta de fidelidad para dar descuentos que serán viajes en Tabasco. Clientes consentidos. Es una muy buena idea. Pues muchas gracias a todos, que pasen buenas tardes y buen fin de semana. Hasta la próxima.